Amén, bendito sea el nombre del Señor. Una vez más, muy buenas tardes, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Hemos regresado a este su tiempo de una palabra de vida eficaz, la de Bar de Hachén, hoy el primer día de la semana. Gloria a Dios, vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta tarde. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través del Facebook y a través del YouTube, donde podemos compartir este tiempo de la meditación de la palabra del Señor. Esperamos que el sonido a través de nuestra página de Facebook sea bueno. A veces en ocasiones no nos ayuda mucho, pero en algunas circunstancias, si no entra bien el sonido en a través de nuestra página de Facebook, vamos a volver más adelante, subiremos nuestro video de YouTube para que tú también puedas participar de esta meditación de la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Recuerda que el Señor dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este sefer de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como le dice nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai, Yeshua HaMashiach, allí en el libro en el Evangelio de Yohanan, en el Evangelio de Juan, cuando en capítulo 5, versículo 39, él les decía a los religiosos de la época: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, basándonos en estos dos principios, número uno, el de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai, Yeshua HaMashiach, en el Brit Hachá o Nuevo Testamento, de escudriñar las escrituras. Y número dos, en el Tanakh o Antiguo Testamento, en el libro de Josué, cuando nos dice el Señor que debemos meditar en la Torah, en las instrucciones de Dios, de Elohim, de Hashem, de día y de noche. Acuérdate, dice de día y de noche. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por lo pronto, entonces, por lo tanto, basándonos en estos dos principios, vamos a entrar en la meditación de la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Yo voy a estar mirando aquí en mis apuntes cómo tenemos el título de nuestra meditación en esta tarde. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Es Moshe señalando a Hamashiach, Moshe señalando a Hamashiach o Moisés señalando al Mesías. Y está basado en el segundo libro de la Torá, en el segundo libro de la palabra del Señor, que es el libro de Éxodo o libro de Shemot. Libro de Shemot o libro de Éxodo, capítulo 10, vamos a estar mirando el capítulo 10, dos del versículo 1 al 10. Recuerda que hemos venido basándonos también en lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 11, acerca de los héroes de la fe. Estos héroes de la fe los hemos venido meditando en esta escritura desde el principio, desde Bereshit, desde el mismo momento de Abel, desde el mismo momento en que comienza la creación. El Señor trae una promesa de redención, de que enviaría un Goel que redimiría a la humanidad entera. Allí cuando el Señor en Bereshit 3:15 nos dice que pondría enemistad entre la simiente de Satanás, de la serpiente, y la simiente de la mujer. Recuerda que Satanás es la serpiente antigua. Y también, y que la simiente de la mujer es aquel que habría de nacer de una mujer y quien vendría a redimirnos. Entonces empezamos a mirar cómo desde el mismo momento, desde el mismo comienzo de la creación, desde el momento en que el hombre cae en desobediencia con el Señor, con Hashem, el mismo Hashem da la promesa de redención, de que enviaría un Goel, y allí empieza a esperarse esta redención. La redención no era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no existía en ese entonces. Estaba comenzando la humanidad sobre la faz de la tierra. La redención
cobijaba a toda la humanidad, que luego el Señor va buscando, hallando personas temerosas de él, y hasta que llega el momento que llega a Abraham, y Abraham le dice a Abraham, el Señor le dice, benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. O sea, la bendición que el Señor le da a Abraham no es solamente para su descendencia, sino para todas las naciones de la tierra, y lo llama y le da la bendición siendo incircunciso, y luego le da la circuncisión como señal de pacto. Acerca de la circuncisión hemos hablado bastante, no vamos a hablar ahorita, pero entonces empezamos a mirar y cómo el Señor empieza la promesa hasta que vamos llegando al punto de que el Señor hace la promesa a Jacob. Él viene con una promesa, y esa promesa viene a tener un cumplimiento mucho tiempo después de David, cuando el Señor le hace promesa a David que de su descendencia levantaría a Hamashiach, que levantaría al Cristo, el cual vino en los tiempos del Señor, en el tiempo de Dios, en el tiempo de Hashem. Cuando él lo establece, viene Hamashiach y cumple lo que estaba escrito de él. Entonces hoy vamos a comenzar hablando de la vida de Moshe, la vida de Moisés, cómo esta vida de Moisés, la vida de Moshe, empieza a señalarnos a Hamashiach. Vamos a empezar entonces en esta tarde, esta meditación sobre Moshe señalando a Hamashiach. Y como le vengo diciendo, nos vamos a centrar en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, el capítulo 2, y vamos a empezar a partir del versículo 1. Y el primer punto que quiero tocar en esta tarde, bendito sea el nombre del Señor, es nacimiento de una promesa. Es el primer punto, nacimiento de una promesa. Recuerda que aquí estamos hablando, ya estamos viniendo desde el principio, desde Bereshit, estamos mirando desde Bereshit 3:15, cuando el Señor hace la promesa. Ahora vamos a hablar del nacimiento de una promesa. Moshe no es el cumplimiento de la promesa. Moshe simplemente va a mostrarnos a nosotros el cumplimiento de la promesa. Él va a mostrarnos cómo en él es una figura. Hablábamos de que Joseph era una figura de Hamashiach. Moshe es una figura de Hamashiach. ¿Por qué? Porque la Biblia toda, el Tanakh todo, la Torá, todo el Tanakh, la Torá, el Antiguo Testamento nos está señalando a Hamashiach totalmente. Toda la Biblia, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, toda la Biblia, desde Génesis, desde Bereshit hasta Apocalipsis o Gisgalus, nos está hablando de Hamashiach y nos muestra cómo en Yahshua, en Jesucristo, se cumplió toda la escritura. Miremos lo que dice entonces allí en el libro de Éxodo de Shemot, capítulo 2, versículo 1 y 12, lo que dice. Dice la palabra del Señor: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Aquí es interesante, vamos a analizar un poquito de esto. Él dice, un varón de la familia de Leví. La familia Leví toma por mujer a una hija de Leví. No quiere decir en este caso que fueran parientes cercanos, pertenecían a la tribu, era una tribu. Acuérdate que son 12 patriarcas. Ya pasamos por Abraham, ya pasamos por Jacob, ya pasamos por Joseph. Ahora estamos entrando a un nuevo episodio en la historia del pueblo de Israel, la historia de la promesa que el Señor va a cumplir en todo, en judíos y en gentiles. Entonces aquí está, la familia de Leví era de los hijos de Leví. Leví era hijo de Jacob, y vino a tener una familia muy grande. Acuérdate, el pueblo de Israel vivió aproximadamente 400 años en Israel, 400 años en Egipto como esclavos. Cuando ellos llegaron con la bendición de Hashem,
Llegaron con la bendición del Señor. El Señor los estableció en Gosén gracias a que Joseph era rey, era el príncipe. Hablamos de rey de reyes en Egipto. Él estaba aparentemente por debajo de Faraón, pero todo, absolutamente todo lo que se hiciera en Israel, lo que se hiciera en Egipto, tenía que ser aprobado por Joseph. No lo aprobaba Faraón. Fueron los hombres de Egipto a Faraón y dijeron: se nos acabó la comida, vayan y hablen con Joseph, hablen con él y lo que él diga, háganlo. Que entonces estamos mirando cómo esto. Ahora vamos a mirar, aquí están, ellos llegan, están un tiempo allí como un pueblo bendecido, pero luego se levanta un faraón que no conocía a Joseph y él viene y subyuga al pueblo de Israel y lo tiene en esclavitud. Dice la Biblia que estuvo 400 años en esclavitud. Y ahora entonces, durante todo este tiempo, el pueblo de Israel fue perseguido, querían acabarlo, querían destruirlo porque se había multiplicado. Entonces levanta un varón de la familia Leví, de los hijos de descendiente de Leví, y busca por mujer a una hija de Leví, quiere decir de la misma tribu, de la misma familia. No eran parientes muy cercanos, eran de la misma tribu, eran descendientes de Jacob, descendientes de Leví. Ahora él viene y tiene un hijo, y la mujer, cuando ve este hijo, ve que es hermoso y lo tuvo escondido por 3 meses. Este nacimiento nos habla también de la venida del Mesías, del nacimiento de Hamashiach, cómo el Hamashiach vendría y nacería en medio de nosotros. Y porque aquí la palabra del Señor, mira lo que nos está dando la promesa en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es bien interesante. Tenemos que entender que Isaías vino mucho tiempo después de Moisés. Pero a pesar de que viene mucho tiempo después de Moisés, él ya viene trayendo, como toda la escritura lo está diciendo, señalando al Mesías. Este varón que nació allí en Egipto es un varón que es perseguido, nace en medio de una persecución. Lo que estamos viviendo hoy por hoy en nuestro tiempo es la persecución de los niños. Aquí son de los niños no nacidos. Se está persiguiendo los niños no nacidos y quieren asesinarlos. Aquí no había aborto, pero aquí nacía la orden de Faraón era que el niño que naciera, el niño que tenía, que si era varón, tenía que ser asesinado, tenía que ser muerto, porque no querían que se multiplicara el pueblo de Israel. La Biblia nos habla, no voy a tocar ese tema, pero sí nos habla que las parteras temieron a Dios y no obedecieron la orden de Faraón, y Dios las prosperó. Pero entonces aquí estamos hablando de este hombre, este niño que nace. Este niño que nace es un niño que lo podríamos llamar, como hoy en día, por cada niño que nace era un niño indultado. Era un niño que se le permitía vivir. Este no se le iba a permitir vivir, pero la madre de él ve que es hermoso y lo esconde por 3 meses, lo esconde por un tiempo prudencial hasta donde ella puede guardar y esconder su hijo, porque ella le ama y está cuidando de su vida. Aquí este Moshe porque es el que viene a nacer aquí. Él es cumplimiento de una promesa también. ¿Por qué? Porque él vendría a traerle libertad al pueblo de Israel, la libertad de la esclavitud de Egipto. Vamos a ir mirando esto poco a poco, cómo se va cumpliendo, pero aquí viene el nacimiento. Primero viene el nacimiento. Hamashiach, cuando viene, él tiene que venir como hombre, tiene que nacer de una mujer, de acuerdo a la profecía en Bereshit 3:15. La profecía en Génesis 3:15, cuando le dice el Señor, cuando le trae la maldición a la serpiente antigua o Satanás, acuérdate que es que la serpiente fue utilizada por Satanás, por eso la maldición viene contra la serpiente, pero aparentemente, pero es contra Satanás. Y el Señor dice: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer.
Tú le morderás el calcañar, pero él te pisará la cabeza, lo iba a aplastar, lo iba a vencer. Entonces tiene que venir el cumplimiento. De tal manera que aquí vemos a Moshe que va a señalarnos a nosotros la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos aquellos que creen en el Mesías. El Mesías tenía que venir a nacer como hombre. No podía venir como Dios. Él podría haber venido como Dios, pero como fue un hombre quien desobedeció la palabra de Hashem, era un hombre que tenía que redimir, comprar, rescatar a la humanidad entera para volverla a la presencia de Dios, nuestro Elohim, a la presencia de Hashem. De tal manera que el Señor Jesús, Yeshua Mashiach, viene, hace el cumplimiento y él muere por la humanidad entera. Y aquellos que le reciben serán salvos del pecado y la muerte. Entonces, lo primero es, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí vuelve y señala a la venida de Hamashiach, la venida del Mesías. Entonces vamos a estar mirando cómo en Moshe se está señalando al Mesías. ¿Cómo habría de nacer? Nacería en un momento en que el enemigo quería destruirle. Cuando Yahshua nace, nuestro Señor Jesucristo nace, él nació cuando era Herodes, el rey, era el rey de Judea, de allí, puesto por el Imperio Romano, y él no quería que nadie fuera a tomar su autoridad. Entonces, ahí vamos a mirar cómo después Herodes intenta hacer lo mismo que hizo, o intenta hacer lo mismo que hizo Faraón, que matar todos los niños varones que hubieran nacido del pueblo de Israel. Entonces vamos a mirar nacimiento y una promesa. El punto 2 que quiero tocar aquí es, gloria a Dios, está un poco lento, es puesto en Teba. Puesto en Teba, que es puesto en un arca o en una arquilla. Allí vamos a ver, recuérdate que entonces nace Moshe, la madre lo guarda por 3 meses y después vamos a ver lo que sucede aquí en esto, dice versículo 3 y 4. Acuerda, la madre lo guarda por 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo. Espero que tú tengas tu Biblia abierta allí en el libro de Shemot o el libro de Éxodo capítulo 2. Dice, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea y la colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, hermana de Moshe, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. ¿Qué pasó? Nace Moshe, la madre lo guarda por 3 meses, el tiempo que pudo, y luego lo pone en una teba, en una arquilla, en un arca, en un cajón. Esto es interesante, en un cajón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, viene al mundo? Cuando nuestro Señor Jesucristo viene, acuérdate que el Señor llama a una mujer virgen llamada Miriam o llamada María, como lo dice la Reina Valera. El Señor la escoge entre las mujeres de Israel, escoge esta mujer allí y a ella le da la promesa de que ella sería la vasija, sería el vientre prestado por ella para que de allí naciera el Mesías. Allí cuando esta mujer acepta que el Señor haga su voluntad en ella, entonces dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, desciende sobre Miriam y la llena de su presencia y pone en ella su embrión. No tuvo nada que ver María
Yo quiero ser bien claro con esto. Miriam no tuvo nada que ver con su embarazo. Miriam simplemente fue un vaso prestado. El Señor pone su embrión. No, ya venía todo completo. No tuvo relación con la sangre de Miriam. Eso lo sabemos nosotros hoy por hoy. Gracias a la tecnología se pone un embrión y la mujer que alquila su vientre da a luz ese hijo, pero ese hijo no tiene absolutamente ninguna relación con el ADN de la mamá. Esto sucedió con Hamashia. Él nace, pero su sangre no tiene ninguna relación con el ADN de Miriam. Ahora, aquí encontramos qué pasó. El Señor le da la promesa a Miriam. Miriam queda, concibe, empieza a gestar a este bebé que el Señor ha puesto en su vientre. Este bebé empieza a crecer. José, Joseph, su esposo, la recibe porque el Señor le habla en sueños y le dice: no temas de recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que hay en ella de la Ruach HaKodesh concebido es del Espíritu Santo. Entonces ya ellos van, viene un censo de Ciro, del emperador, y va haciendo Cirenio, creo que allí gobernador de Siria, y van ellos a su ciudad natal, de donde ellos eran, y van hacia la ciudad de Betlehem de Judá, allí cerca a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Cuando llega aquí, vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Allí más adelante en el libro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: y aconteció que estando ellos allí, en donde en Betlehem de Judá, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Esto es interesante, me gusta que hagamos un poquito, analicemos un poquito esta escritura. Dice que se cumplieron los días de su alumbramiento. Ella salió de allí, de Nazaret, en Galilea, al norte de Israel, hacen una trayectoria con su esposo, van caminando, descendiendo hacia el sur de Israel, hasta llegar a Betlehem o Belén de Judá, que está cerca a Jerusalén. Allí llegan porque de ahí era la ciudad de José, la ciudad de David, donde nació el rey David. Allí llegan. ¿Y qué pasó? Mucha gente dice que por causa del censo la ciudad de Betlehem estaba llena. Aquí hay algo que es interesante. Si nosotros sabemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Rey Melech, Adonai Yeshua Mashiach, no pudo ser en invierno porque el frío hubiera sido espantoso, no hubieran podido recorrer la tierra, pero se cree, mucha gente cree que fue en primavera o también que fue en otoño. Hay estudiosos que dicen que el Señor Jesús llegó a Betlehem en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Cuando llegó allí, no había lugar para ellos en el mesón, y parece ser que a ellos les dejaron quedar en una sukkah, pero viene el día del alumbramiento, y cuando nace nuestro Señor traen una arquilla, traen una teba, traen un pesebre, un cajón de madera donde ponen a comer los animales. No que, porque mucha gente, nosotros muchas veces nos confundimos, decimos que el Señor Jesucristo nació en un pesebre y para nosotros un pesebre es un establo. No, Señor, aquí no dice que haya nacido en un pesebre, ni que haya nacido en un establo. Dice que cumplieron los tiempos de su alumbramiento allí. No había lugar para ellos en el mesón, entonces le dieron a su casa aparentemente, y allí, cuando nace el Mesías, cuando nace el Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, él es puesto en una teba, en un arca, en un cajón, en un pesebre. Allí es puesto. Entonces es bien interesante cuando nosotros estamos mirando la coincidencia, cómo son dos mundos que podríamos llamar paralelos. Aquí está Moshe y aquí está Hamashiach. Está aconteciendo exactamente lo mismo. Allí es puesto y es allí con una razón, un propósito. Había un propósito. El Señor, acuérdate que en el tiempo de Moshe estaban matando a todos los niños varones.
Y esta mujer, por labor a su hijo, lo pone allí en esta teba, en esta arquilla, y lo manda río abajo para ver qué acontecía. Ahora, María, Miriam y José ponen a Yahshua en una teba, en una arquilla, en un pesebre, para que allí lo acuestan porque dice que no había para ellos lugar en el mesón. Entonces ya hablamos que es posible que ellos hubieran quedado en una azúcar, en un tabernáculo que se construye como lo construye el pueblo de Israel, esa que va, ese tabernáculo, esa azúcar, cuando se construye, no se construye, se hace la azúcar y levantemos camas y sofás, no, es una simple enramada donde ellos ponen una mesa donde se sientan a comer y a celebrar la fiesta de Sukkot. Conforme al mandamiento. Entonces, encontramos que fue puesto en una teba, en un arca. Ahora, entonces, nace Moshe, nace nuestro Señor Jesucristo revelado, Yeshua Mashiach, es puesto en un arca, el Señor es puesto en una, también en un pesebre, es una teba. Ahora, número 3, el punto 3, él nace, el puesto y es revelado al mundo. Se le revela al mundo el nacimiento o la presencia de el libertador. Allí este Moshe, un niño de 3 meses de nacido. Hay una diferencia, pero este Moshe, un niño de 3 meses de nacido, nadie sabía que él iba a ser el libertador de Israel. Este niño que nace en Betlehem de Judá, en un principio nadie sabía que sería el libertador del mundo, que vendría a traernos a nosotros salvación y vida eterna. ¿Qué dice? Continúa diciendo la palabra del Señor. Ahí en el libro de Shemot, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, libro de Éxodo, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, estaban en el Nilo, vio ella la arquilla en el carrizal y envió a una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Mira esto es interesante. Viene la mamá de Moshe, pone al niño en esta teba y la manda río abajo y allí más abajo lo encuentra una mujer egipcia. Acuérdate que Egipto es un tipo del mundo, una mujer del mundo, pero no la encontró cualquier mujer, la encontró la hija de Faraón, la hija de quien gobernaba todo Egipto, la hija del hombre que estaba queriendo destruir a todo Israel. Acuérdate, en Israel está también señalando en las naciones, benditas serán en ti todas las naciones de la tierra, le dijo el Señor a Abraham. Allí se estaba reflejando, allí en Egipto se reflejaban todas las naciones de la tierra que estaban en cautividad por el poder del enemigo. Entonces, esta mujer dice, de los niños de los hebreos, es este, de aquellos judíos que estaban allá en Gosén. Ahora, ella tiene compasión de él, dice que tuvo compasión y mira lo que dice la palabra del Señor. Yohanan capítulo 3, versículos 16 y 17. Este es un texto bíblico que todo aquel que sigue a Hamashia, llámese cristiano, llámese mesiánico, todo aquel que sea discípulo de Cristo o talmidín de Hamashia conoce este texto bíblico perfectamente. Se dice que es el centro de la palabra de Dios. Dice capítulo 3, versículo 16 y 17, dice, porque de tal manera amó Hashem al mundo, al Olam Hashem, que ha dado a su hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Hashem a su Olam Hashem, a su hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esa es la voluntad de Hashem, esa es la voluntad de Dios para con nosotros. No condenar al mundo, no lo puede condenar. Hamashiach no vino a condenar al mundo porque el mundo ya se ha condenado solo. Pero es el amor profundo y universal de Dios para con la humanidad. Ese amor universal, sacrificial, individual, ese amor eterno que el Señor tiene para con la humanidad fue reflejado en su Hijo. Leímos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El Hijo eterno y para siempre asistió con el Abacados eternamente y para siempre, y existirá con el Abacados eternamente para siempre. Pero ese Hijo nace como un niño y viene a traernos a nosotros bendición y vida eterna. Entonces, el Señor nos ama, dice, para que todo aquel, esto es interesante, todo aquel, esto es individual, porque de tal manera amó Hashem, al mundo, al Olam Hashem, al mundo. Esto es universal. Amor al mundo es universal. Que ha dado a su Hijo unigénito, esto es sacrificial, para que todo aquel que en él cree, esto es individual, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es universal, es sacrificial, pero es individual. Cristo, Hamashiach, vino al mundo a morir por el mundo, a morir por la humanidad, a tomar el poder, a despojar a Satanás, a pisarle la cabeza a la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Ahora, para darnos libertad, pero, yo quiero que te tengas muy claro esto. No puede ser libre del pecado y de la muerte el que no cree en él y le cree a él. No puede ser libre del pecado y de la muerte el que no lo recibe en su corazón como su único y suficiente Salvador, su único y suficiente Goel. No puede ser salvo ninguno que no camine conforme a su voluntad, que acepte su sacrificio y haga su voluntad. No puede ser salvo. Solamente es a través de Hamashiach, solamente es a través de Cristo. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Abba, nadie viene al Padre si no es por mí. Es por eso es importante, fue revelado al mundo. El mundo conoce de Hamashiach, el mundo conoce de Cristo, el mundo ha escuchado la voz de Dios, la predicación del Evangelio, las mesuras que Jehová han sido predicadas al mundo. Vino a revelarse al mundo. Y aquí estamos viendo cómo nace y es revelado al mundo. Ya encontramos después los reyes, aquellos sabios o aquellos magos, como lo quieran llamar, esos sabios que vinieron del oriente, dice, ¿dónde? Bueno, Anderoel le dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y entonces dice la Biblia que el corazón de Herodes se turbó. Venía alguien a quitarle el trono a él o a su hijo. Y entonces él llama a los ancianos, llama a los Coanín, a los sacerdotes y les pregunta, ¿dónde nacerá el Cristo? Y entonces los sacerdotes, los Coanín que tenían conocimiento de la Torá, le dicen en Betlehem de Judá. En Belén de Judá, alabado sea el nombre del Señor, en Belén de Judá. Viene, bendito el nombre del Señor. Creo que vamos a tener un poquito de problema, déjame ver el momento. Voy a estar intentando continuar con nuestro estudio. Gloria, alabado sea el nombre del Señor. Dice, en Betlehem de Judá nacerá el Cristo, el Mesías. Entonces, ¿qué hace Herodes? Dice, vayan, busquen dónde está el rey, adórenlo y luego vengan y me lo hacen saber para que yo también vaya y le adore.
Entonces encontramos que es revelado al mundo, revelado tanto a judíos como a gentiles. Ahora, más adelante, vamos a seguir viendo el siguiente punto. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Bendito sea tu santo nombre. Estamos un poco lentos. Ahora, entonces, ahora vamos a seguir. Ya estoy revelado al mundo y luego criado en el hogar de su nacimiento. Criado en el hogar de su nacimiento, dice aquí el versículo 7 al 9 de la siguiente manera. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críen este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Qué interesante. A la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Es interesante. Ya viene, es revelado al mundo el mismo enemigo, sin darse cuenta que este niño iba a ser el libertador del mundo. Entonces lo prohija, lo adopta y se lo da a su propia madre, en este caso la madre del niño, para que lo cuide, y no solamente lo adopta y se lo da, sino que le paga para que cuide al niño, de tal manera que viene la protección sobre el niño. Nadie lo puede tocar, no lo pueden tocar los soldados, no podrían venir los soldados de Faraón, quitárselo y matarlo, porque ya tenía la protección de aquel que había mandado a matar a los niños. Eso es interesante. Pero entonces es criado en el hogar de su nacimiento. La hija de Faraón hubiera podido ir, tomar el niño, llevárselo a su casa y criarlo. Pero el propósito de Dios para en este momento aquí con Moshe era que él fuera criado en el temor de Dios, se le enseñara esa Torah oral que se le estaba transmitiendo de generación en generación acerca de Hashem, acerca del Dios de Israel, y que recibiera ese conocimiento. Acuérdate que el Señor se le aparece a Abraham. Isaac tiene una relación con Hashem, y luego el Señor se le aparece a Jacob y también el Señor le da bendición. De tal manera que esto viene de generación en generación, se viene transmitiendo lo que Hashem había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces era necesario que este niño creciera en la Torá que era transmitida verbalmente, oralmente, una Torá que no existía, pero el conocimiento de Hashem en el corazón de Moshe. Ahora, estamos hablando que es criado en el hogar de su nacimiento. Vamos al siguiente punto. Entonces, lo que dice aquí Lucas 2, 39, 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Torá de Adonai, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Elohim era sobre él, la gracia de Dios. Quiere decir que vienen ellos estuvieron en Betlehem, cumplen cumplen la misma de la circuncisión, luego que cumplen todo, ofrecen el sacrificio, los palominos, que te conforme a su capacidad económica, y luego regresan a Nazaret, vuelven al norte de Israel, de donde eran, vivían, y dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Eso es lo que estaba pasando con Moshe. Moshe volvió a su hogar y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Elohim, la gracia de Hashem era sobre Moshe, porque estaba siendo instruido en la Torá de Hashem. No existía la Torá escrita, sino la Torá oral que se transmitía de generación en generación desde la época de Abraham hasta los días de Moisés, de Moshe.
Ahora, criado en el hogar de su nacimiento. Estamos viendo cómo Moshe es un tipo, está señalando a Hamashiach. Toda la escritura señala a Hamashiach. Es lo que estaba sucediendo con nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai, Yahshua, Hamashiach. El siguiente punto, gloria a Dios, es llevado a Misraim, llevado a Egipto. ¿Te acuerdas? Viene la mujer, viene la hija de Faraón, lo encuentra, lo adopta, se lo da a su madre sin saberlo para que lo cuide, lo críe. La mamá de Moshe lo cuida, lo cría, lo levanta en el temor de Yahweh, le enseña todas las instrucciones de la palabra del Señor, lo que el Señor quería que Moshe aprendiera. Era importante. Moshe aprende, dice la Biblia, dice la psicología actual, que a un niño, todo lo que tú le siembres a un niño desde su niñez, desde su infancia más, aún desde el vientre de su madre, hasta los 8 años, todo eso que tú le siembres, ahí va a quedar. Eso es lo que va a marcar la vida de ese niño de ahí en adelante. Entonces encontramos que una vez que ha sido criado, que crece, que en estatura, en sabiduría y la gracia de Elohim está con él, él llevaba a Misraim de regreso. Versículo 10, ya con eso vamos a terminar, dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó, ya decíamos, ya lo adoptado, lo prohijó y le puso por nombre Moshe, diciendo, porque las aguas lo saqué. Moisés lo conocemos como Moisés, Moshe. Entonces la hija de Faraón le pone por nombre Moshe, Moisés, pues diciendo, porque las aguas lo saqué, porque significa salvado o librado de las aguas. Entonces ya el niño llega, es enviado a Egipto, ya va lleno de la gloria de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Esto me habla también de lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo de Melech, Adonai, Yahshua, Mashiach. Mira lo que dice. Después que partieron ellos, ¿quiénes? Los sabios que han llegado de Oriente. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a Joseph, el esposo de Miriam, y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Misraim, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, esto fue inmediatamente, él no esperó hasta el otro día, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Misraim, se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Misraim o de Egipto llamé a mi hijo. Mateos o Matillahu capítulo 2 versículos 13 y 15. Esto es interesante, ya con esto vamos acabando, gloria a Dios. Aquí el Señor dicen, nosotros tenemos que el Señor nació, nosotros tenemos en el 2000, estamos en 2020, dicen, no, el Señor nació en el año 0, gloria a Dios, el año 0, nace el Señor en el año 0 y aquí estamos en el 2020, no, el Señor nació 4 años antes de la muerte de Herodes, 4 años antes de la muerte de Herodes, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, viene entonces, ahora, 4 años antes, el Señor nace. Cuando vienen los sabios de Oriente, nosotros no sabemos cuánto tiempo tenía el niño. Aquí no sabemos cuánto tiempo tenía el niño, quizás no mucho, pero, aquí cuando llegan los sabios, llegan allí a Betlehem, ya dice que llegaron a la casa. Puede ser que hubiera sido la azúcar o puede ser que hubieran estado ya establecidos en una casa. Llegan a la casa para adorarle. Lo adoran y regresan. Entonces ahora se van. Digamos que ya se había estado solamente unos días y regresa y se van ahora él va para Egipto y tiene que estar aproximadamente en Egipto unos 4 años. Aquí no nos dice por qué, pero dice cuando
y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. O sea que cuando Hamashías regresa a Israel, cuando Joseph y Miriam con Hamashías, con nuestro Señor Jesucristo, regresan a Israel, ya el niño tenía que tener un mínimo de 5 años o 4 años. Con la muerte de Herodes, él regresa, 4 o 5 años tenía el niño, y ellos llegan allí, y cuando llegan a Judá, a la provincia de Judá, tiene miedo y se va para Nazaret. ¿Por qué razón? Porque tiene temor de Arquelao, hijo de Herodes, quien gobernaba en ese entonces. Entonces, aquí encontramos, es bien interesante, yo quiero mirar esto, es como Moshe, nosotros estamos mirando cómo Moshe está señalando a nuestro Señor Jesucristo. Número uno, es el nacimiento de una promesa. Número dos, es puesto en una teba, en un arca, como el Señor Jesucristo fue puesto en un pesebre. Número tres, es revelado al mundo. El Señor Jesucristo, se le revela al mundo. Luego sigue criado en el hogar de su nacimiento, bendito el nombre del Señor. Y por último, es llevado a Misraim. Pero quiero decirte una cosa, el Señor Jesucristo se reveló al mundo. El Señor Jesucristo ha sido revelado a las naciones. ¿Con qué razón? ¿Cuál es el propósito de Dios al revelarnos a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai, Yeshua, Mashiach? Es que nadie perezca, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi pregunta sería en esta tarde, antes de terminar, ¿cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia de Hashem? ¿Le hemos entregado nosotros nuestro corazón al Señor? ¿Le hemos entregado nuestra vida? ¿Hemos dejado que sea el Señor quien tome control de nuestro corazón? Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Es el momento en que tú tienes que entregarle la vida al Señor. El Señor dice que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El Señor un día vendrá, o un día tú tendrás que entregarle tu vida al Señor, tendrás que abandonar este mundo. Nosotros no vinimos a este mundo a quedarnos eternamente. Un día iremos y compareceremos ante la presencia del Señor, y mi pregunta es, si esta noche, si en este momento viniera a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, quiero decirte una cosa. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor ha escogido para que tú le entregues tu vida, y haga el Señor de ti una nueva criatura. Si aún no lo has hecho, acuérdate una cosa, la Biblia dice a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que recibirle, hay que creer en él y hay que confesarlo. El libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu corazón que Jesucristo es el Señor, que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Déjame leértelo tal como dice aquí en la palabra del Señor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Permíteme decirte una cosa, la salvación del hombre es individual. No, tú no eres salvo porque tus padres pertenecen a X o Y religión. Tú no eres salvo porque tus padres son pastores. Tú no eres salvo porque tus padres son cristianos o mesiánicos. Tú, la única forma en que tú puedes ser salvo es creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Yo te voy a invitar a hacer una oración de fe en este momento. Si quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer. Solamente tienes que decirle: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, limpia mi pecado, borra mis rebeliones
Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ya te ha hecho una nueva criatura y ahora tú tienes vida eterna. Antes de terminar, quiero terminar con estas 3 recomendaciones. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento a partir del Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique la palabra del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, por favor háganos saber que si está en mis manos, yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem, Yevarejeja Adonai Bismereja, Yael Adonai Panah Beleja Bijuneja, Yis Adonai Panah Beleja Beyasem Leja Shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones para todos, Shalom de acá y hasta la próxima ocasión.